Son las 9:11 y queremos analizar el cambio de gabinete desde todas las perspectivas que nos resulten posibles. Teníamos hace poquito a la senadora de Renovación Nacional por Antofagasta, Paulina Núñez, y ahora tenemos a la diputada del Partido Comunista por la región metropolitana, Carmen Hertz. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Gracias por poder conversar en este rato. Hola, muy buenos días, Patricio. Bueno, espero que esté bien, diputada. Vamos a hacer un viaje por distintos aspectos del momento político que estamos viviendo. Pero para ir directo al grano, ¿usted considera que hay un veto al Partido Comunista para determinados cargos? Lo digo, obviamente, a propósito del fallido nombramiento del subsecretario Cataldo. Sin duda alguna, digamos, aquí en este país, la derecha y la extrema derecha se permiten, ¿no es cierto?, hacer una verdadera pataleta y aplicar de facto el perverso artículo octavo transitorio de la Constitución de Pinochet. Recordemos cuando la gente era vetada por su ideología política. Bueno, ellos de facto aplican esto. Eh, no tienen, como he dicho yo reiteradamente, autoridad alguna. La extrema derecha es la heredera directa de la dictadura pinochetista, es la heredera directa de quienes propiciaron todos los crímenes de exterminio acá, son negacionistas y se han apoderado de un relato que han instalado con absoluta desfachatez y que lamentablemente nosotros hemos respondido a la defensiva. O sea, el hecho que haya sido cuestionado el subsecretario, el ex subsecretario de Educación, supongo que sigue haciendo, Nicolás Cataldo, un excelente profesional, gran profesional, y que ese veto, ¿no es cierto?, haya sido en definitiva aceptado, o sea, tuvo éxito, digamos, la pataleta y lo que armó. Entonces, Patricio, para mí, lo que siento es que es muy peligroso el papel que está jugando la derecha y la extrema derecha en este país, que entre otras cosas pretenden apoderarse del 62% de la población que votó rechazo. Ahora, diputada, el veto fue aceptado por el gobierno del que ustedes forman parte. Quiero ¿Cómo? decir, al Perdón, no le fin, escucho. digo, finalmente el veto fue aceptado por el gobierno del que ustedes forman parte, porque la atribución la tiene el gobierno, más allá de lo que pueda decir la oposición. Sí, por cierto, por eso digo que es, a mi juicio, muy lamentable. Muy Mm. lamentable que se haya aceptado, más allá de lo que se diga, de las formalidades, de que no estaba confirmado, no se había firmado el decreto, son todas cosas que da lo mismo. En definitiva, tuvo efecto, porque además chantajearon que no iban a las reuniones, que no, en fin, o sea, estamos en este momento, Patricio, en Ujú. manos de la derecha y de la ultraderecha. A ver si seguimos con el proceso constituyente y qué va a salir de ese proceso constituyente y qué va a pasar en el país. Y eso lo hemos estado aceptando nosotros. Y Ujú. esto tiene un precio, porque es peligroso para la democracia. Es tremendamente peligroso aceptar los métodos idénticos a los de Trump y Bolsonaro, porque esos son los métodos que están empleando y no se les está parando. El gobierno debería ser más categórico, más firme, no cederle tanto espacio a la derecha en este momento político, diputada. Yo creo que no es una responsabilidad solo del gobierno, Ujú. es una responsabilidad de las coaliciones que apoyan al gobierno, si vamos así, responsabilidades populares, ¿no es cierto? Sí. Es responsabilidad de estas coaliciones y es una responsabilidad de la sociedad. Los movimientos sociales tienen responsabilidad, tenemos responsabilidad, todos tenemos responsabilidad, Sí. porque no es posible, ¿no es cierto?, que estos sectores que son herederos del golpismo se hayan apropiado de conceptos como la democracia, o los derechos humanos, o la gobernanza, o la sensatez, que hayan instalado todas estas cadenas de mentiras, que no es la única causa por la cual ganó el rechazo, yo estoy de acuerdo, Mm. pero los fake news desde hace un año, con inversiones millonarias, tanto en redes sociales como en radio y sobre todo en radios rurales, con mentiras acerca del contenido de la Constitución, sin duda que provocó un estado de ánimo
en la población que nadie puede desconocer. Sí. Diputada, es el manual de la ultraderecha hoy día a nivel global. Por eso mencionaba a Trump, mencionaba a Bolsonaro. Sí, vamos a volver al punto, diputada, pero para cerrar lo anterior, y va a ser la última pregunta que le voy a hacer sobre el punto. Cuando el presidente Boric nombró su primer gabinete, se especuló, y soy bien enfático en que estoy haciendo alusión a una especulación, diputada, que sectores del Partido Comunista o el Partido Comunista no habían quedado conformes con los nombramientos. Recordemos que en aquel entonces se nombró en el gabinete a la Secretaría General de Gobierno con la ministra Vallejo, más trabajo y ciencia. Bueno, lo que tenemos ahora es un subsecretario del Interior comunista que duró una hora en el cargo y que no fue reemplazado por alguien del Partido Comunista, así como salió el ministro de Ciencias y tampoco fue reemplazado por alguien del Partido Comunista. ¿Usted considera que el PC está debidamente representado en el gobierno? ¿Cuál es el análisis que podría hacer sobre ese punto? Don Patricio, usted me dice que salió, ¿quién es subsecretario de Defensa? No, salió subsecretario de Defensa. No, del interior. No, del interior. Sí, me refería a Cataldo y me refería a Flavio Salazar. Sí. Mire, Patricio, el Partido Comunista es un partido, en primer lugar, que no ha exigido nunca cargos, ni está en los gobiernos, ni forma parte de las coaliciones de gobierno por repartija de cargos, jamás. Eso no lo puede decir nadie. Ningún gobierno del cual hemos formado parte ha sido esa nuestra intención, y por el contrario, no. La historia del Partido Comunista es otra. Lo que le interesa al Partido Comunista es otro. El Partido Comunista representa a un sector de la población, que sabemos muy bien cuál es, el sector popular. Lo ha representado durante más de 100 años. Y esto que ocurrió ahora, sin duda que provoca un malestar en la... Yo diría un malestar, pero no solo en el activo comunista. Yo he escuchado, digamos, muchas personas que conocieron y que conocen por la razón personal a Cataldo, lo califican de forma excelente, la molestia por esto. Y más allá incluso de las condiciones o del nombre de Nicolás Cataldo, está el hecho. Y el hecho creo que ha provocado molestia en muchos sectores afines al gobierno, porque no puede ser de otra manera. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la diputada Carmen Gers. Diputada, bueno, estamos todos tratando de procesar el resultado, ¿eh? Probablemente usted ha estado en el mismo propósito. ¿Por qué ganó el rechazo y de una manera tan categórica? ¿Cuál es su explicación, ya habiendo transcurrido un par de noches desde el día de la elección? Patricio, bueno, reflexionando, yo creo que es multicausal, son muchas los factores que confluyeron, porque uno puede decir, en 6 meses, ¿no es cierto?, no hemos farreado un estallido social que nadie puede desconocer, una revuelta popular, ¿no es cierto?, y sucesivos triunfos electorales que hubo. Bueno, yo le diría en primer lugar, pero no porque los priorice, sino que por lo que se me ocurre, está lo que le señalé antes, la campaña desatada desde que se instaló la convención. Desde que se instaló la convención, contra la convención y contra, desde finalmente el texto, pero antes del texto con las normas que eran discutidas y que eran señaladas como que se habían aprobado tal y cual, que no eran mentiras. Aprovecharon, por supuesto, conductas excéntricas, extravagantes e inapropiadas de algunos convencionales que le hicieron un daño enorme a la convención y que, por cierto, fueron portadas de todos los medios. Ahora, esta campaña desatada de la derecha, en primer lugar, contra la convención, fue gracias a la hegemonía mediática que tiene. Porque si no, no lo habrían hecho, no lo iban a hacer en volantes. La hegemonía mediática les permitió hacer esta campaña que era de la mañana a la noche. De la mañana a la noche. Y como digo, ayudaron conductas extravagantes, ayudaron también discusiones sobre algunas tesis que se pretendieron instalar en la Constitución y que finalmente no fue así, pero que eran maximalistas y extravagantes. Pero en definitiva no fue así.
Pero más allá del contenido del texto, porque la verdad, Patricio, que creo que muy poca gente leyó la Constitución, esta es una Constitución que tendrá, como todos, algunos defectos, pero una Constitución muy moderna. ¿Y moderna en qué sentido? En el sentido que abarca aquellos problemas de la agenda global hoy día, de la agenda en el mundo. Y eso es notable, y así lo han reconocido, pero muchos expertos de los más diversos pelajes a nivel internacional. El contenido moderno que abarca, como le digo, estos temas globales, y sobre todo da un giro al carácter del Estado, pasa a ser un Estado social de derecho. Pero, en definitiva, el texto mismo no fue leído, entonces quedaron 2 o 3 ideas tremendamente equivocadas y falsas respecto de la Constitución, y básicas, que la vivienda no era propia, que no se iba a poder elegir colegios, que los padres no iban a poder tener tutela en la educación de los hijos, que no iban a haber listas de espera horrorosas en los servicios de salud porque no iban a haber prestaciones voluntarias, privadas. Sí. Entonces, así eso, por una parte. Y la incapacidad nuestra para contrarrestar. Claro, porque en esa línea no tuvimos una estrategia para contrarrestar, porque la hegemonía mediática de la derecha es algo conocido, no es una sorpresa. No, claro. Ahora, lo que es realmente paradójico, uno, si lo tratara de analizar racionalmente, no podría hacerlo, sin embargo, tenemos que intentarlo, es que se supone que esta propuesta de nueva constitución fue escrita para los sectores, para que los sectores que han estado históricamente desposeídos tengan una cautela constitucional de derecho. Pues bien, el rechazo arrasó por encima del promedio nacional en las comunas más pobres. Era una constitución que garantizaba derechos a los pueblos indígenas. Bueno, arrasó por sobre el promedio nacional el rechazo en las comunas indígenas. Defendía los derechos de la naturaleza y el rechazo arrasó en las comunas llamadas zonas de sacrificios como Petorca, Quintero, Puchuncaví, etc. ¿Qué decir sobre esa paradoja que es tan evidente, ¿no? Respecto al resultado? Claro, sí, es una paradoja bastante dolorosa, por lo demás, porque creo que efectivamente esos problemas no se van a solucionar en el corto tiempo. Va a pasar otro siglo, digamos, de abuso que van a seguir estando. Pero como le digo, creo que ganaron los sectores del rechazo. La derecha, además la derecha se esconde. O sea, los rostros de la derecha dura se esconden detrás de los amarillos por Chile. Son ellos los que aparecen, ¿no es cierto? Entonces aparecen como los sensatos, como los moderados, frente a ese otro sector que éramos los insensatos y los maximalistas y los partisanos, porque se llenó de lugares comunes, entonces lo emplearon todo, desde expresidente de la República, constitución partisana, esa era una de las características. Entonces creo que en esto nosotros perdimos, no tuvimos una estrategia adecuada para llegar a las personas y mostrar la realidad. Y por otra parte, creo también la ausencia de políticas sociales durante este tiempo también pasó la cuenta. Porque los abusos que dieron lugar al estallido, Patricio, ninguno de ellos ha sido resuelto. Es cierto que da la sensación que quedaron como atrás y que la agenda la tomó la seguridad ciudadana y la inmigración, lo cual también son hechos reales, pero los abusos están ahí, incólumes. Y el gobierno, nosotros, digamos, porque no puedo decir nuestro gobierno, no realmente implementó políticas sociales, políticas públicas sociales adecuadas. Entonces, lo que ocurre como digo, es un conjunto de factores, porque estando, digamos, una población abusada durante décadas, al alza salen a la calle, como fue la revuelta popular, están ahí, no le podemos decir que solo la pandemia, es decir, paralizó esto, la pandemia lo paralizó, en parte, es verdad, pero también paralizó en la falta de conducción del proceso y la falta de respuesta a las demandas.
Ujú. ¿Quién tenía Entonces, que asumir esa conducción? no logramos diferenciarnos Mm, claramente del gobierno anterior, porque las diferencias son con obras, no son solo con símbolos, ujú. no son simbolismos solamente. Usted, cuando habla de falta de Creo que conducción, esos se son refiere a los algo... puntos que sí, habría que reflexionar. sí. Diputada, cuando usted habla de falta de conducción, ¿se refiere al gobierno? ¿Quién tendría que haber conducido? No, yo me refiero a, a las A coaliciones. las coaliciones. No, el gobierno no tenía por qué conducir, el gobierno tenía que implementar políticas públicas, pero Ujú. sí las coaliciones de gobierno tenían que conducir y no ensimismarse. Y conducir significa estar en la calle, estar en el territorio, Sí. estar Diputada, conversando con sí. la gente permanentemente, no solamente para una elección. Ujú. Y en el En, territorio usted veía, sí, no quiero ser majadera, los sí. comunistas estaban todos en la calle. Ujú, Pero eso es un quehacer colectivo. ujú, Es la sensación en que tú tengas la convicción de que eres parte de un proyecto colectivo. Y esas ujú. convicciones no son fáciles de instalar, dado lo que ha pasado en nuestro país desde la dictadura en adelante. O sea, el tipo de sociedad que se instaló y por lo tanto el tipo de individuos que han salido de esa sociedad, entonces dificulta, ¿no es cierto?, la, el sentirse parte de un proyecto colectivo y más bien son individualidades. Entonces creo que la reflexión autocrítica debe ser de todos. Sí. Diputada, bueno, en los 3 días que llevamos conversando con y sin micrófono, aparece siempre la concentración mediática, el rol de, especialmente de los canales de televisión. Uno también tendría que mencionar los diarios, aunque los diarios en papel ya no tienen tanta lectoría, no como la explicación, ¿no? Pero sí como parte de la explicación del resultado. Y este gobierno, bueno, tiene compromisos en la materia, ¿no? En avanzar en políticas que favorezcan la desconcentración mediática. Este es un trabajo que está radicado en el Ministerio Secretaría General de Gobierno que encabeza la ministra Vallejo, y esto no lo digo como una crítica, sino como una mera descripción, ¿ah? Hasta el momento no se ha traducido en medidas ni anuncios concretos. ¿Qué podría decir respecto a este punto, ¿no? ¿Qué debería hacer el gobierno en esta materia? Igualmente teniendo en consideración, diputado, usted lo sabe, que los gobiernos de Sudamérica que han tratado de impulsar leyes de medios han tenido una oposición tremenda, que incluso en algunos casos los ha llevado a la desestabilización. Claro, efectivamente. La ley de medios yo creo que urge. Ahora, como le digo, como Aunque si las nosotros circunstancias sean seguimos, adversas. ¿aló? Aunque las circunstancias políticas sean adversas, porque se... Es que yo creo que las circunstancias políticas en este país van a seguir siendo adversas porque el poder que tienen los poderes fácticos, como se llaman, y los no tan fácticos, es brutal. Entonces, si nosotros vamos a vivir a la defensiva, bueno, no haremos nunca nada, porque yo para mí es muy extraño que Televisión Nacional, por ejemplo, siga teniendo el sesgo editorial que tiene. Que o sea, es un escándalo. Y lo sigue teniendo. Entonces, no hay ni siquiera la posibilidad de hacer cambios en los equipos periodísticos, porque eso, la derecha, y no solo la derecha, sino que todo lo que circula alrededor del relato de la derecha, ponen el grito en el cielo, arman un escándalo y las cosas se retrotraen. Entonces, claro, si no tenemos medios que informen, porque aquí en este país el derecho a la información no existe, no existe el derecho a la información. No es una población informada, no puede ser informada con noticiarios que parecen magazines, no son noticiarios. Ujú. Fíjense qué raro, se terminaron los portonazos y los crímenes con que se abrían los matinales todas las mañanas. Yo no sé si han habido también estos atentados en la macrozona sur desde que ganó el rechazo. Entonces estamos llenos de montajes que no son denunciados.
Yo de verdad, Patricio, le digo, es decir, el momento en que estuvimos, digamos, en que se colmó la paciencia de una sociedad fue para la revuelta popular. Y la revuelta popular, claro, vino con varios problemas negativos, por supuesto. ¿Quién va a apoyar vandalización de locales comerciales, en fin? Ahora, en las revueltas populares, cuando tú no tienes tampoco una conducción política clara, se producen situaciones de caos. Entonces, pero tampoco se entra a señalar eso. Tampoco, sino que se estigmatiza toda la revuelta popular, todas las manifestaciones, todo está estigmatizado. Todo ahora se transforma en el, comillas, octubrismo, cierre de comillas, y pasa a ser una muletilla de medio clase política en este país, el octubrismo. Y entonces salen los señores sensatos, algunos salen de los sarcófagos, por supuesto, los sensatos contra el octubrismo. Y eso habrá que sentarse y reflexionar y hablar con la gente, quienes realmente representamos o pretendemos representar al mundo popular y no a otros sectores de la población. Diputada Carmen Hertz, como siempre le queremos agradecer por esta conversación. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Adiós, Patricio.